Bien, vale, pues en principio ya estaríamos grabando, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar con la sesión. La sesión va a ser teórica práctica, es decir, yo ahora en los primeros 20 minutitos, 15 minutitos, muy rápidamente, os voy a comentar, os voy a hacer una presentación, ¿vale? Os la voy a mostrar para que os vayáis poquito a poco ambientando con lo que viene siendo todas esas herramientas o todos esos módulos que vamos a ver en el día de hoy, ¿vale? Vais a ver que muchas de las ideas, la mayoría de las ideas de las cuales yo voy a tratar y de las cuales yo voy a partir ahora, ¿vale? En estas diapositivas, luego me vais a decir, vale, Blanca, esto ya lo has explicado, porque lo vamos a ver directamente sobre la propia herramienta, de una manera más práctica, ¿vale? Entonces, voy a poner presentación, ¿vale? En grande, un momentico. Bien. La sesión de hoy se va a estructurar en 4 pilares fundamentales. Primero vamos a mostraros o de alguna forma presentarnos, ¿vale? A presentar a nuestra empresa, Guadaltel, y sus plataformas, en concreto los 2 módulos que vamos a ver y del cual vamos a hacer un circuito completo, SED y GTM, ¿vale? En segundo lugar, vamos a ver en sí mismo en qué consiste el procedimiento del cual vamos a partir hoy, que por cierto, creo que no lo he nombrado todavía. Expedición de copias electrónicas auténticas, ¿vale? Es un procedimiento cuya tramitación es bastante sencillita y por tanto vamos a conocer o nos va a permitir conocer todos los entresijos, todas las acciones y las funcionalidades propias del gestor de expedientes, ¿de acuerdo? Después lo veremos. Bien, en tercer lugar, vamos a hablar o a profundizar sobre ese procedimiento, sobre su flujograma, ¿vale? Flujograma, procedimiento, modelado, son sinónimos, y los tipos de tramitaciones que se van a poder, de alguna forma, o con los que vamos a poder trabajar en esa expedición de copia electrónica auténtica. Que, por cierto, durante estas 2 horitas también vais a ver cómo yo, en lugar de decir expedición de copia electrónica auténtica, en determinados casos voy a hablar de CEA, ¿vale? Refiero a lo mismo, estas son las siglas, ¿de acuerdo? Bien, en cuarto lugar, como os decía, procuraré dejar unos 10 minutitos al final de la sesión, que consista simplemente, pues bueno, en turno de preguntas, daros la palabra a vosotros y lo que necesitéis, ¿vale? Pues sugerencias, aclaraciones, dudas o quizás no haya ninguna, ¿vale? Ya lo veremos. Y resolveros in situ lo que necesitéis, ¿vale? A vuestra disposición. Bien, en primer lugar, Guadaltel, plataforma gestor de expedientes. Bueno, ¿esto qué es? ¿Quiénes somos? ¿Vale? A través de nuestra plataforma, que a continuación también os voy a reflejar una serie de pantallitas, ¿vale? Lo que vamos a conseguir es que, en cierto modo, y de una manera independiente y completamente personalizada por cada uno de ellos, podáis trabajar con uno o más módulos, ¿vale? Muchos de vosotros seguramente a lo único que tendréis acceso es al gestor al gestor, ¿vale? Documental, GTM, también hablaré mucho de ello, GTM, ¿vale? Y también seguramente, y así va a ser, vais a tener acceso a sede electrónica, a nuestra herramienta de sede electrónica, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar ya in situ a ver esta parte muy rapidita, ¿de acuerdo? Porque esto es simplemente, como veis, una aproximación teórica. En primer lugar, ¿qué vemos? Vemos un pantallazo donde se recoge la URL a la que accederéis después de la sesión formativa de hoy, ¿vale? ¿Para hacer el qué? Para hacer pruebas. Esto quiere decir que antes de que este procedimiento salga, podemos decir, a la vida real, ¿vale? Vamos a poder hacer pruebas y todo lo que Blanca nos ha explicado en esta sesión, ¿de acuerdo? Eh, ¿Poder, en cierto modo, ponerlo en práctica? Respuesta, sí, así va a ser, ¿vale? Entonces, os pasarán, el equipo os pasará la URL, como veis, pre que identifica el entorno de pruebas. Objetivo principal, pues simplemente familiarizados con la herramienta y poneros todas las casuísticas que se os den en vuestras áreas, ¿de acuerdo? Poner todas las casuísticas sobre la mesa y en cierto modo controlar la herramienta, ¿de acuerdo? Ese va a ser el objetivo cuando hagáis las pruebas, ¿vale? Seguidamente, cuando vosotros accedáis, os va a salir una pantallita parecida o quizás igual e idéntica a la que os muestro a continuación, ¿de acuerdo? Que en primer lugar os viene refiriendo a lo que es la autenticación en sí mismo a todo el menú de nuestra plataforma, de la plataforma Guadaltel, ¿vale? En este caso, lógicamente, ya personalizada para vuestra universidad, para la Universidad de Cádiz. Y por tanto, cada uno de sus puntos, en cierta manera, va a responder a las necesidades propias, incluso los procedimientos con los que cuenta, etc., a las necesidades propias de la universidad, ¿de acuerdo? Bien, entonces, como veis, tendréis 2 formas de acceso. En mi caso, como yo no soy usuaria ligada a la universidad, yo no puedo acceder a través de una autenticación HADAS, pero sí accedo, pues, bueno, como personal de informática, ¿vale?
Este acceso, de hecho, también, en principio, cuando a vosotros os da como usuarios de alta, también vais a tener esta alternativa, ¿vale? Se os da de alta a través de una serie de parámetros concretos, ¿vale? Y normalmente utilizamos como usuario el DNI y la contraseña el DNI, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ya veremos después en la práctica cómo incluso yo misma, Blanca Catalina, va a acceder con su usuario DNI y contraseña DNI, ¿de acuerdo? Bien, cambiamos de diapositiva. Yo ya habría accedido a través de, en mi caso, usuario personal de informática. ¿Qué observaría en primer lugar? Como os decía, está puramente personalizado también a mí. Entonces, yo tengo acceso a ciertos módulos. En mi caso, tengo acceso a esta totalidad de 8 módulos, ¿vale? Y en la sesión de hoy, insisto, ¿en qué nos vamos a centrar? Además de sede electrónica, nos vamos a centrar en el gestor de expedientes, en GTM, ¿vale? Gestor de expedientes y GTM son sinónimos, ¿vale? Dejando a un lado un poquito los módulos de cuadro de mando y G-tablón, ¿de acuerdo? Son cuadros de mando, podemos decir un concepto muchísimo más técnico que de hecho seguramente vosotros ni lo observéis desde vuestro perfil, ¿de acuerdo? Muchos de vosotros G-tablón en principio ahora mismo tampoco va a ser objeto de la sesión de hoy, ¿de acuerdo? Simplemente donde se cuelgan todos esos anuncios y de alguna forma lo que identificaría hoy día los tablones vuestros que veis por vuestros pasillos, departamentos, etc, etc, ¿vale? Pero tampoco nos vamos a centrar en G-tablón. En cierta manera, aunque ya os he comentado que sí nos centraremos en GTM, hay otras herramientas que están, o podemos decir que trabajan a la par que GTM, ¿vale? Entonces os voy a resumir muy teóricamente, no con el propósito de que conozcáis los entresijos de cada herramienta, porque seguramente no vaya a ser útil para vuestro objetivo y vuestro trabajo, pero bueno, sí para que os familiaricéis con las terminologías que vamos a usar, ¿vale? O con las que yo voy a tratar. Bien, entonces vamos a empezar por el módulo gordo, el módulo con el que nos centraremos, ¿vale? En el día de hoy. GTM. GTM, ¿para qué nos va a servir? GTM nos va a servir tanto para abrir expedientes de oficio, muy importante, lo vamos a ver, ¿vale? Como en su caso, tramitar expedientes iniciados de parte. Nos preguntaremos, ¿desde dónde? Ya lo he comentado, desde sede electrónica, ¿vale? Es decir, todos aquellos expedientes o todas aquellas altas de solicitudes que se hagan a instancia de parte se hará a través de la herramienta sede electrónica, ¿vale? Y veremos además en este procedimiento, en la expedición de copia electrónica auténtica, ambas casuísticas. En primer lugar os voy a hacer un recorrido completo sede electrónica GTM y después vamos a ver cómo se inicia de oficio, cómo se da el alta un expediente directamente desde GTM. ¿De acuerdo? Por tanto, dos puntos clave. GTM, módulo en el que nos vamos a centrar en la sesión de hoy, en estas 2 horitas. La primera parte, dar sentido a esos expedientes de oficios que se abrirán directamente desde el gestor de expedientes. Y en segundo lugar, dar sentido a esas solicitudes que llegan o se recepcionan desde sede electrónica, ¿vale? A instancia de parte, ¿de acuerdo? Bien, lógicamente en cada expediente, en cierto modo, lo que estamos haciendo es abrir una carpetita y vamos a encontrar todos los documentos que se van poquito a poco registrando. No os preocupéis que luego lo vamos a ver directamente con la herramienta, ¿vale? Bien, seguidamente vemos por aquí, voy a pasar si os parece aquí abajo, portafirma, ¿vale? Portafirma funciona de manera independiente, la respuesta es sí. Es decir, yo puedo subir un documento y mandarlo, por ejemplo, a firmar a mi compañera Clara, ¿de acuerdo? Pero hoy vamos a ver que encuentra su máximo sentido junto al módulo GTM. ¿Por qué? Porque imaginémonos, yo, por cierto, otro paréntesis, ¿vale? Disculpadme. Yo me voy a poner en el día de hoy, en la sesión de hoy, con vuestro permiso, en distintos roles a la vez, ¿vale? Voy a ser rol interesada, desde sede electrónica, voy a ocupar también el rol de funcionaria pública habilitada también, ¿vale? Para comentaros un poquito cómo va a funcionar esa figura. Y seguidamente también me voy a poner en el rol de ¿qué? De tramitadora, de gestora, también son sinónimos, ¿vale? Tramitador, gestor, ¿de acuerdo? Bien, entonces, en lo que estábamos comentando, portafirmas. Portafirmas también puede trabajar junto al módulo de GTM. Entonces, imaginémonos, Blanca Catalina, tramitadora, tengo un documento en mi expediente y yo voy a solicitar que me lo firme Clara. ¿De acuerdo? Entonces, ¿yo qué hago? Yo en ese momento me estoy comunicando con quién, con portafirmas. ¿De acuerdo? Por tanto, portafirma, herramienta que puede funcionar de manera independiente, pero también encuentra su máximo sentido a través de GTM. ¿Vale? Bien, GSetting. GSetting no vamos a entrar, de hecho no os tenéis que centrar aquí, pero
sí es interesante, o al menos a mí me gusta que sepáis y compartir con vosotros, que a través de GSetting, ¿vale? Se configura muchísimas de las cuestiones y muchísimos de los puntos que vamos a ver a través del gestor de expedientes. Empezando porque Blanca Catalina ha accedido aquí, ¿vale? A mí se me ha dado de alta como usuaria a través de ¿dónde? De la piedra angular que identifica absolutamente a todo este tipo de parametrizaciones, que es GSetting. Por tanto, ¿qué hago yo a través de GSetting? Bueno, pues los que tenemos determinados perfiles y así podemos realizarlo, podemos configurar a los usuarios, darlos de alta, darlos de baja, parametrizar asuntos, incluso todos los procedimientos electrónicos que vamos sacando, en este caso el CEA, ¿vale? Incluso se da el alta a través de GSetting. Por tanto, todo ese tipo de parametrizaciones y configuraciones al respecto encuentra vida a través de módulo GSetting, ¿vale? Bien, paso ahora a la derecha, con vuestro permiso, GForms. GForms es, en cierto modo, un diseñador de formularios. Sirve para gestionar y editar formularios. Pregunta, bueno, ¿y yo dónde me voy a encontrar formularios? Me voy a encontrar formularios tanto en sede electrónica, es decir, por parte del interesado principal o del funcionario en su caso, o del representante, si actúa un representante en nombre de. Me voy a encontrar con formularios que voy a tener que cumplimentar, pero también el propio gestor, el propio tramitador, se podría encontrar formularios en GTM, ¿vale? Por tanto, al fin y al cabo, simplemente quedaros con la copla que todos aquellos formularios, su diseño, gestión, edición, etc., que vamos a encontrar durante todo este recorrido, encuentra también sentido en GForm, ¿vale? Para ir acabando, GED y GRegistro. GRegistro. GRegistro, si bien es otro módulo que en la sesión de hoy no va a ser objeto, ¿vale? De atención, sí es cierto que en cierto modo está presente, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando desde sede se inicia una solicitud, automáticamente también se da el alta de un asiento, ¿vale? De un asiento de entrada. Y si yo quisiera analizar las características de ese asiento nuevo, yo accedería al módulo GRegistro para ver un poquito qué me ha llegado por parte de quién. Ahora bien, importante, ¿vale? GRegistro encuentra también su sentido cuando un ciudadano, o en este caso yo, ¿vale? Usuaria, accedo o acudo a una oficina de registro de la Universidad de Cádiz, ¿vale? Y quiero, en cierto modo, que se cree un expediente sobre X materia. Yo hago esa entrega, el usuario, en este caso el registrador, lo que hará será de dar de alta mi asiento. Si el competente es otra unidad destino, mandará y remitirá el mismo, el cual revisará que es de su competencia, recepcionará y trabajará sobre el asiento o registro que se ha creado. Todo este tipo de trabajo se realizaría desde GRegistro, ¿vale? Y por último, GEDE, simplemente desde un punto de vista teórico, comentaros, sirve para la gestión de los expedientes y de sus documentos. Por tanto, desde que se inicia la vida de un expediente, todos los documentos que van registrándose y con los cuales vamos a ir trabajando, va a ir dejando cierta huella, va a ir dejando cierta trazabilidad de los movimientos. Por tanto, todo eso lo encontraríamos a través de ese expediente en concreto del cual yo hiciese esa búsqueda a través de GEDE, ¿vale? Por tanto, ya hemos comentado en resumidas cuentas los 6 módulos principales para que simplemente lo conozcáis y repito, ¿dónde nos vamos a centrar durante la sesión de hoy principalmente? En GTM, que lógicamente va a darle sentido a portafirmas, por supuesto toda la parametrización al respecto se hace a través de GSetting, formularios GForms, vida de sus documentitos, metadatos, etc, etc, GD y por supuesto ese expediente lleva asociado un número de registro, ¿vale? Bien, paso de diapositiva. Como veis, yo voy a intentar poquito a poco, o bueno, he intentado partir de conceptos más amplios, más genéricos, y poquito a poco voy a ir particularizando cada uno de los términos, ¿vale? Sé que son muchos términos de los que vamos a tratar hoy, ¿de acuerdo? Por esa razón, bueno, mi idea es ir poquito a poco. Como veis, primero os he presentado un poquito Guadaltel, la plataforma y todos sus módulos, ¿de acuerdo? En qué nos vamos a centrar y ahora poquito a poco voy a ir hablando de términos y de conceptos más específicos. Así que, ¿en qué me voy a basar ahora? Vamos a hablar de usuario, puesto de trabajo, organismo, ¿vale? Otro paréntesis, al igual que os he comentado que gestor y tramitador son sinónimos, al igual que os he comentado que expedición de copias electrónicas auténticas y CEA
es lo mismo. Al igual que os he comentado que GTM, el gestor de expedientes, es lo mismo, cuando yo hable de organismo, también me voy a poder referir a área, departamento, servicio, unidad orgánica. Sinónimos, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, bueno, pregunta, ¿qué nos está intentando reflejar Blanca a través de esta diapositiva? Pues mirad, esta diapositiva es muy interesante, ¿vale? La primera de ellas, porque a través de esta vamos a dar sentido precisamente a aquellas áreas que son las verdaderamente competentes, aquellas unidades tramitadoras verdaderamente competentes para recepcionar ese expediente y comenzar a trabajar, ¿vale? Con el mismo. ¿Por qué? Porque lógicamente cuando el interesado desde sede presenta su solicitud, automáticamente se va a crear un expediente y automáticamente lo encontraremos en la bandeja activa del área que sea competente. Bueno, pero ¿qué áreas? Pues como os indico, únicamente referiremos a estas áreas: biblioteca, deporte, economía, alumnado, infraestructura, investigación, personal, sistemas de información y tecnologías de la información. Esto quiere decir entonces, Blanca, que cualquier otro área que también parta de la Universidad de Cádiz no va a ser en estos momentos competente para tratar este tipo de expediente en materia de expedición de copia electrónica auténtica. Respuesta, así es, ¿de acuerdo? Vais a ver cómo el interesado principal, en los casos en los que se inicie este alta a instancia de parte, va a tener, en cierto modo, como obligatoriedad, ¿de acuerdo? Aquí se marca, que chequear una de las áreas a las cuales tenga o en cierto modo, que vaya a ser el competente para trabajar sobre esa solicitud, ¿vale? Después vamos a ver un caso con el área de personal, ¿de acuerdo? Bien, entonces, esta primera pantallita se identifica con esta segunda. ¿Por qué? Porque si la competente o el competente es el área de personal, en este caso, yo, usuaria Blanca Catalina Moñino, tendré que entrar con el puesto de trabajo gestor especialista, ¿de acuerdo? En el organismo área de personal. Entonces, como veis, siempre hay un juego de palabras. ¿Por qué? Porque Blanca Catalina va a ser la usuaria que va a tener ciertos perfiles. Los perfiles ahora mismo no entran en juego porque para vosotros, bueno, es algo en cierto modo con lo que no vais a trabajar directamente, pero lógicamente Blanca Catalina tiene ciertos perfiles que le van a permitir a través de sus puestos de trabajo, puesto gestor de beca, puesto gestor especialista, acceder a determinadas áreas o unidades orgánicas. Área de biblioteca si estuviera dada de alta, o deportes, o en este caso personal, ¿de acuerdo? Como veis, conceptos interrelacionados: usuario, su puesto de trabajo y, bueno, en qué área está dada de alta con ese puesto de trabajo, ¿vale? Bien, esta parte, si os parece, que se centra directamente en lo que viene siendo el gestor de expediente, lo veremos al final de la sesión, ¿vale? Al final de la sesión, antes del turno de preguntas, vamos a tratar un poquito la parte más teórica de la herramienta, ¿vale? Es decir, contaros un poquito todas las funcionalidades que cuenta GTM, con las que cuenta GTM. Por tanto, con vuestro permiso también, aunque podéis, y así os lo muestro, estar observando que esto viene siendo la bandeja activa de los expedientes del área en la que yo me sitúe, en este caso la bandeja activa del área de personal en la que yo estoy dada de alta, ¿de acuerdo? ¿Os acordáis? Usuaria Blanca Catalina, con puesto de trabajo gestor especialista en el área de personal, ¿de acuerdo? Con vuestro permiso voy a pasar de diapositiva porque esto lo vamos a ver luego, ¿vale? Directamente sobre la herramienta. Bien, punto 2. Punto 2, como veis, una idea un poquito más específica todavía. Copias electrónicas auténticas, como os decía, sinónimo, CEA, ¿vale? Hay dos tipos de inicio, ya lo hemos comentado con anterioridad y así os lo he citado, que va a ser el trabajo por parte directamente del gestor, del tramitador, de oficio, ¿vale? Y en este caso solamente va a intervenir ¿quién? El módulo GTM. Pero en el caso en el que se trate de una solicitud dada de alta a instancia de parte, primer módulo que accede o con el que trabajaríamos, sede electrónica, ¿vale? En el rol de interesada. Y posteriormente, una vez que se da el alta, se finaliza ese alta, se firma y se registra, automáticamente se creará un expediente en una bandeja concreta y por tanto el gestor accederá a GTM, ¿vale?
Los órganos implicados los hemos visto con anterioridad. Era la diapositiva donde os mostraba yo determinados DIR3 de determinadas áreas, que son las únicas competentes posibles, ¿vale? Y por otra parte vamos a ver y vamos a trabajar con un único documento bastante sencillito, porque aquí no hay resoluciones, no hay informes, simplemente una tareita que nos va a permitir incorporar ese original que va a ser objeto de expedición de copia auténtica, ¿vale? Bien, ahora mismo os estoy presentando, esto ya es un concepto un poquito más técnico, pero también nos gusta compartir con vosotros qué es lo que funciona por debajo, podemos decir. Esto es el procedimiento de CEA, ¿vale? De expedición de copia electrónica auténtica, a través de una herramienta concreta que mediante lo que nosotros podemos decir de una manera muy coloquial, dibujamos precisamente toda la tramitación que vosotros luego veis en la herramienta, ¿vale? De GTM. Entonces, ahora mismo os estoy enseñando, os estoy mostrando ese dibujo que nosotros hemos realizado, ¿vale? Y mediante el cual se le va a dar sentido a las dos formas de inicio. Como veis en esta pantallita, al inicio de oficio, se va a trabajar por este caminito. Y si cambio de diapositiva, el inicio a instancia de parte, desde sede electrónica, ¿os acordáis? Telemática, estudio, fin, ¿vale? Las dos alternativas. Bien, ¿cómo se inicia telemáticamente el procedimiento CEA? Vamos a tratar en primer lugar el inicio a instancia de parte. Una vez que ya acabe estas diapositivas, voy a parar, ¿vale? Voy a cerrar el PowerPoint y os voy a mostrar la herramienta. Vamos a hacer el completo circuito. Después os mostraré el inicio de oficio y acabaremos con toda la explicación teórica de qué es GTM, qué hay en GTM, cuáles son sus botones, por qué aquí o por qué allá, ¿vale? Entonces, ahora un poquito más teórico, quisiera compartir con vosotros lo siguiente. ¿Qué encontramos a continuación? Como siempre, antes os he mostrado la URL que nos lleva al Gmenú, ¿vale? Al menú donde están los diferentes módulos, GTM, GSetting, GForm, etc. A través de esta URL, ¿qué os muestro? Os muestro el acceso, que además también tendréis en vuestro poder, seguramente a partir de, bueno, de las 11 de la mañana de hoy y hacia adelante, ¿de acuerdo? La URL mediante la cual vais a poder hacer tantas pruebas como necesitéis. ¿Por qué? Porque de nuevo, el entorno de pruebas, ¿vale? El objetivo es que os familiaricéis también vosotros con sede electrónica, ¿vale? Si bien en sede, lógicamente, quien va a acceder es el interesado principal, esa persona que quiere que se les pida de un documento original una copia electrónica auténtica, ¿vale? Si nos vamos a la segunda pantallazo, al segundo pantallazo, ¿vale? Observamos el modo de autenticación, el modo en que yo me voy a identificar en la herramienta. De igual forma, yo vais a ver que en mi caso accederé con certificado digital, pero es posible la autenticación con hadas, ¿vale? Bien, vamos a ir viéndolo luego, no obstante, insisto, pero para que os vayáis poquito a poco familiarizando y ya después digáis, vale, Blanca, esto yo me lo he enseñado, esto también, ya lo entiendo, ¿de acuerdo? Nosotros accederemos a un tipo de trámite concreto. Vamos a entrar sobre el área o sector otros, ¿vale? Hay diferentes áreas, diferentes sectores, según un poquito las características de la persona que vaya a dar el alta a esa solicitud, luego lo veremos. Entonces, en este caso, copia electrónicas auténticas, su alta se iniciará desde la carpetita otros, ¿vale? Como veis, yo antes de pinchar aquí, lo que voy a ver seguramente, aparte de una descripción diferente a este procedimiento o a este procedimiento, es que la iconera cambia, porque aquí no tenemos la flechita, ¿vale? Esta es otra idea que me permite repetiros lo que ya os he explicado y comentado con anterioridad, y es que la iconera verde identifica a la presentación a la presentación de la solicitud de manera telemática, ¿de acuerdo? A instancia de parte. Bueno, ¿y por qué no hay iconera gris? Porque la iconera gris identifica al modo presencial, es decir, lo que hacemos es colgar un modelo para que sea el interesado el que se lo saque, lo imprima, lo cumplimente y lo lleve a la oficina. Pero como ya vengo comentando desde los inicios de estas diapositivas, en copias electrónicas auténticas solo vamos a tener dos formas de inicio, de oficio y a instancia de parte, no presencial. Seguidamente, si yo hubiera cliqueado en este momento copia electrónica auténtica, lo siguiente que yo vería sería la pantallita de la ficha técnica, lo que nosotros conocemos como ficha técnica. Bueno, ¿y qué encontramos en esta ficha? Que, por cierto, otro paréntesis, esta ficha, si os lo preguntáis, se personaliza a través de GSetting,
¿vale? De la Administración Central. Bien, entonces, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar distintos apartaditos que al fin y al cabo lo que va a hacer es definirnos la naturaleza de este procedimiento electrónico, ¿vale? Descripción ampliada, ya no obstante, esto cuando vosotros estéis con vuestras pruebas lo podréis leer calmadamente, ¿vale? ¿Quién va a ser la unidad responsable? Toda la normativa de aplicación que se vea necesaria, ya sea genérica o ya sea específica, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ya sabéis que en materia de funcionario, y si no lo sabéis ya os lo comento yo, aparte de las normativas genéricas del Real Decreto que salió, ¿vale? Por el marzo, eh, específicamente la Secretaría General de la Universidad de Cádiz saca una resolución, ¿vale? En la materia de registro de funcionarios habilitados. Entonces, si yo quisiera añadir aquí un nuevo puntito, yo podría, ¿de acuerdo? Aquí se establecen todas las normativas que sean necesarias observar, ¿vale? Y que vayan a ser de aplicación. Bueno, y otros puntitos como quién puede solicitar este tipo de servicio, plazo de solicitud y cómo se puede iniciar el trámite, ¿de acuerdo? Que ya lo sabemos, o de manera telemática o de oficio, ¿vale? Pero aquí nos centramos en el modo telemático, ¿vale? Bien, seguidamente, si el usuario siguiera avanzando, ¿vale? Y siguiera navegando por las pantallitas, ya estaría dentro del alta de la solicitud. Ya le habría dado a clic y entonces ya empezaría a cumplimentar con sus datos. Lo primero que vería sería una pantallita igual, similar a esta, luego lo veremos, en la que se identifica como pantalla principal los datos del interesado. Yo, en este caso, me pondré en el rol del solicitante y haré un circuito completo, pero antes de iniciar el modo de oficio, me pondré en el rol funcionario habilitado para que veáis cómo sería que yo asistiese a la interesada principal, que en este caso sería Clara, ¿vale? Porque yo seré funcionaria y mi compañera Clara será la interesada, ¿vale? Pero insisto, en estos momentos yo me pondría en calidad de solicitante principal, los datos en su caso los cumplimentaría o no, luego veremos por qué, ¿vale? Y otros datos en relación a posible notificación, medios preferentes, que aparece aquí en otra información, ya lo veremos, ¿vale? Medios preferentes de notificación, ya lo veremos. Bien, lógicamente siempre recomendamos que cuanto más o mejor nos cumplimentéis todos los campos, todos estos campitos de aquí, aunque no sean obligatorios, mucho mejor, porque toda esta información que se rellena luego le llega a la universidad. Cuanto más información, mejor. Yo ya hubiera revisado esa pantallita principal de datos del interesado, le hubiera dado a siguiente y ¿qué me encuentro? Me encuentro precisamente con un formulario, paréntesis. Ya sabemos que le damos sentido a este formulario a través de GForms, ¿vale? Bien, y a través de este formulario, que es muy sencillito, un expone y solicita, en efecto, lo que va a hacer la usuaria, la solicitante principal, es, pues, exponer que ante el certificado expedido por la universidad en tal año, solicita que se les pida copia electrónica de ese correspondiente certificado que voy a juntar, ¿de acuerdo? Luego lo veremos. De hecho, aquí veis la pestañita de Expone y Solicita, el de unidades tramitadoras, que os lo he mostrado antes, los DIR 3, que van a ser competentes, y aquí, pues punto referente a datos sensibles, ¿vale? Protección de datos, sin más, ¿vale? Simplemente a modo lectura, ¿vale? Si nos preguntamos cómo va a ver el tramitador esta pantallita o estas pestañitas que constituyen el formulario completo, lo verá a través de GTM, en concreto en un apartadito que se llama Detalle del expediente. Lo único que lo podrá ver, observar, pero en modo lectura, ¿vale? Él no puede tocar la integridad de esta información, ¿de acuerdo? Porque entonces la estaría manipulando. Únicamente en modo lectura podría revisar qué ha cumplimentado el interesado desde sede electrónica. Seguidamente, una vez que Blanca Catalina, interesada principal, finaliza con la cumplimentación de todo su formulario, de todas las pestañitas, le daría siguiente y encontraría el tercer asistente a través del cual podrá o no podrá incorporar los documentos que sean necesarios. ¿Por qué digo podrá o no podrá? Pues veréis, los documentos nosotros los podemos parametrizar con carácter obligatorio o no obligatorio. Si no son obligatorios, aparece un clic amarillo. Por tanto, esto quiere decir, lo que está diciendo Blanca quiere decir que si yo no lo incorporo, ¿la herramienta me va a dejar avanzar? Respuesta, sí, ¿vale? Si fuesen obligatorios, aparecería un triangulito en rojo que identifica, pues, tipo, ojo, que si usted no me incorpora al mínimo, al menos un documento, yo no le voy a dejar avanzar y seguir navegando por aquí, ¿vale? En este caso, no hay ninguno establecido como obligatorio. ¿Y qué vamos a observar? Que si fuese necesario incorporar un documento de identificación, un DNI, ya sea mío como interesada principal o en caso de que actúe un representante del representante, lo voy a poder incorporar.
Que en el caso de que efectivamente alguien actúe en mi nombre, que tendrá que dar fe de ello, ¿vale? Su poder lo tendrá que incorporar a través del documento de representación, ¿vale? Que en caso de que actúe o de que me asista un funcionario, recordemos que un funcionario habilitado nos representa, sí asiste. En caso de que me asista un funcionario, ya sabemos, ¿vale? O si no, ya lo sabréis y ya os empiezo a compartirlo con vosotros, que es necesario que cuando esa interesada principal acuda a la oficina, en primer lugar tenga que cumplimentar en cierto modo el consentimiento como interesada, bla, 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 con DNI, ta, 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 que la funcionaria nombre, etc, etc, me va a asistir, ¿vale? Eso, sobre ese documentito original habría que hacer una copia o en cierto modo escanearlo, ¿vale? Y sería el que yo incorporaría aquí, en caso de asistencia de funcionario habilitado público, ¿vale? Y por último, documentación adjunta, que es lo que yo denomino cajón desastre. Aquí en principio podríamos identificar cualquier tipo de documento, ¿vale? De hecho, si yo incorporase aquí un documentito, la herramienta me va a dejar incorporar un segundo, e incluso un tercero, incluso un cuarto, ¿vale? Todos los que necesite. Es un cajón desastre. Yo aquí os recojo, en cierto modo, como si, pues por ejemplo, en este caso, ¿no? Ya sabemos, copia electrónica auténtica de un documento original. Imaginémonos que la universidad que expidió ese documento no lo tiene ahora mismo en su poder, ¿vale? O creo que no lo tiene. Pues yo por asegurarme, si quisiera, como interesada, lo que hago es que me voy a documentación adjunto e incorporo el original, si quisiera, ¿vale? Para ya facilitárselo a la universidad. Por ejemplo, esto es una casuística que os pongo en plano, pero que realmente el cajón desastre de documentación adjunta nos permitiría incorporar cuantos documentos fuesen necesarios. ¿Atendiendo a qué? Pues atendiendo a cada circunstancia, porque ya sabemos que aunque yo os esté explicando un caso muy genérico, cada circunstancia luego puede darse de una u otra manera. ¿De acuerdo? Bien, entonces estaríamos, insisto, en la pantallita de incorporación de documentación una vez que se ha cumplimentado los datos básicos, se ha rellenado el formulario y a continuación incorporaría, si fuese necesario, los documentos que se recogen en este listado, ¿vale? Bien, una vez que hago eso y reviso, le daría a siguiente y estaría ya navegando sobre la última pantallita. Y es la que me permite generar el documentito mediante el que se recogerá todos los datos básicos, es decir, los datos principales de la interesada, el formulario que ha rellenado, las cláusulas de OLPD, ¿de acuerdo? Y en su caso, firmaría, presentaría, registraría, automáticamente se va a dar un número de registro, ¿vale? Y a la vez se generará, perdón, un recibí, un justificante de presentación, que, paréntesis, en el caso de que actúe un funcionario, este será el papelito que le entregará a la interesada. Oiga usted, Clara, tome, le facilito el recibí con su presentación, porque yo lo único que he hecho ha sido asistirla en este trámite en concreto, ¿de acuerdo? Y automáticamente se abrirá un expediente, ¿vale? Si yo cerrase esta pantallita, el sistema automáticamente me lleva al perfil de mi solicitud, ¿vale? Donde se me recoge el número de expediente, de registro, el título, cuando le di de alta, el estado actual, ¿de acuerdo? El organismo y otra serie de datos que ahora a continuación vamos a ver, ¿vale? Bien, aquí como veis ya finalizaría lo que es el apartado de instancia de parte, porque como veis sería aquí el inicio de oficio. Así que, como os he dicho, voy a parar con vuestro permiso la presentación, me voy a ir a la herramienta porque quiero mostraros absolutamente todo esto a través de las propias herramientas, ¿vale? Insisto, me voy a poner en el rol de solicitante. Aquí os presento sede electrónica, ¿vale? Como estaréis viendo ahora mismo. Y seguramente las pantallitas que os voy a enseñar, ¿vale? Os van a ser ya familiares. Bien, en primer lugar, yo, Blanca Catalina, que me quiero identificar, en mi caso lo voy a hacer con certificado digital. De todas formas, mientras se carga el autofirma, quiero que sepáis que cuando hagáis vuestras pruebas, os invito a que chequeéis todo lo que es la sede, ¿vale? Que aunque yo ahora mismo, un momentico, aunque yo ahora mismo me voy a centrar únicamente en la que es la presentación o el alta de este tipo de solicitud, ¿vale? Me gustaría que veáis los enlaces de interés, dónde me puede llevar si le doy aquí o si le doy allá, ¿de acuerdo? Ya lo iréis viendo conforme hagáis las pruebas. A ver si puedo. Bien,
Esto es lo que os decía, ¿vale? Como veis, vais a ver distintas utilidades dentro de Sede, porque al final en Sede, aunque puede ser el espacio para el interesado, lógicamente hay muchísimas ventanitas que le van a permitir acudir a otros lugares, a otros espacios, digamos, propios de la Universidad de Cádiz, ¿vale? Entonces, bueno, yo os invito a que bichéis todo lo que necesitéis, ¿vale? Bien, pues entonces, centrándome en expedición de copia electrónica auténtica, Blanca Catalina sabe, o si no, ya lo sabéis vosotros, que tiene que acceder a otros, ¿vale? ¿Os acordáis que yo en las diapositivas os dije que iban a existir distintas áreas o sectores según un poquito el tipo de persona que accediese? Como veis, el personal docente cuenta con sus propios procesos, investigador igual, PAS, personal de administración igual, estudiantes igual y otros, ¿vale? Aquellos que podrían incluso presentar cualquier tipo de interesado, ¿vale? Ya sabemos que nos encontramos aquí, por tanto, cliqueo y perfectamente ya conocemos esta pantallita, voy a dar el alta telemática a este tipo de solicitud. Perdona un momentillo, Blanca, ¿puedes Sí, aumentar un pelín la pantalla tuya, la sí, letra? sí, Eso. Sí, sí, con un poquito ya. Ay, muchas vale, gracias. vale, a vosotras. Recordad de todas formas, ya lo ha comentado no obstante la compañera antes, pero recordad que tenéis 3 puntitos, ¿vale? Que como yo, vamos, soy consciente que la pantallita es chiquinina, pero si le podéis dar y ampliáis pantalla máxima, lo vais a ver un poquito mejor aún así, ¿vale? De todas formas, si durante el camino queréis que siga ampliando, me avisáis cualquiera de vosotros, ¿vale? Sin problema. Bien, entonces, como veis, a continuación, detalles del procedimiento, lo que antes identificamos como ficha técnica, ¿vale? En este caso, yo, Blanca Catalina, lo que haría sería analizar toda la documentación que se recoge sobre esta pantallita. ¿Segura de lo que voy a hacer? ¿Segura de dónde me estoy dirigiendo? Alta de la solicitud. ¿Vale? Bien. Primera pantallita, que también nos será familiar. Blanca Catalina, ¿qué tiene que hacer? Cerciorarse de los datos concretos, tanto personales como del medio preferente de notificación que va a elegir, como de los datos a los efectos de notificación, ¿vale? Os preguntaréis, bueno, Blanca, ¿por qué ya apareces aquí cargada? Pues bueno, como he hecho tantas pruebas, yo ya estoy en el sistema de alta, etc, etc, ¿de acuerdo? Ya mis datos se precargan, ¿vale? Pero lo más normal es que primero, cuando vosotros accedáis por primera vez, tendréis que cumplimentar vuestro formulario desde aquí, desde SED, ¿vale? Para que ya también se haga esta carga de datos. Entonces ya sabemos que Blanca Catalina va a actuar en el rol de la solicitante, en mi propio nombre, ¿vale? Bien. Datos del interesado, revisaría, están todos perfectos, datos de contacto iguales. En mi caso no aplica el representante. Otra información. Yo sí quiero que se me informe de los cambios de este expediente mediante el correo y también quiero que cualquier cambio se me notifique, ¿vale? A cualquier efecto a través de mi correo electrónico, ¿vale? Porque en mi caso sí cuento con los medios apropiados. Revisando esta pantallita, está todo perfecto. Siguiente. ¿Con qué nos encontramos ahora? Formulario de la solicitud, ¿vale? Ya sabemos que a través de este formulario, un formulario que en este caso cuenta con diferentes pestañitas, bueno, pues tendré que en cierto modo cumplimentar, además aquí se recogen como datos obligatorios el expongo y el solicito. Este va a ser el caso, ya os habréis imaginado, pero vuelvo a repetirme, este es el caso, un caso que vamos a suponer en el que yo, Blanca Catalina, tengo en mi casa un certificado y ahora lo necesito en cierto modo para otro tipo de trámite, ¿vale? Entonces yo lo voy a escanear y los voy a juntar aquí para que se me expida una copia de ese documento original, ¿vale? Entonces, yo expongo que ante el certificado, esto es un mero ejemplo, ¿vale? Expedido por la universidad en el año 2000, por ejemplo, ¿vale? Si supiera o tuviese referencia del número de expediente, con número de expediente 2000/000014, pongo la información que yo considere necesaria, solicito que se me expida copia electrónica auténtica del correspondiente certificado que no obstante a continuación expongo, ¿vale? O adjunto, ¿vale? Bien. Cumplimento mis datitos, reviso los valores que he incluido, ¿están perfectos? Siguiente. Unidad tramitadora. Bien, en mi caso, la unidad que lo va a tramitar sabemos que es el área de personal, ¿de acuerdo? Área de personal. Siguiente. Revisaría normativa, ¿vale? Este apartadito
quizás desaparezca de aquí, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque justo coincide con el que hemos cumplimentado los datos del solicitante. ¿Os acordáis el apartadito otra información? Donde yo chequeaba los medios preferentes, identifica igual a esta, ¿de acuerdo? Pero bueno, en mi caso sí quiero que se me notifique de forma telemática y materia de normativa, ¿vale? De los datos sensibles, datos personales. Revisaría todo lo que fuese necesario. Siguiente. Pasaríamos al tercer asistente, donde Blanca Catalina puede incorporar los documentos que sean necesarios. En mi caso, como yo por si acaso voy a adjuntar el original, pues voy a adjuntar un PDF con vuestro permiso en blanco, ¿vale? Que sería el original objeto de expedición, de copia. Siguiente. Bien. Importante, todos los documentos que yo liste o incorpore aquí se van a vincular al expediente que se va a crear. Luego lo veremos, ¿vale? Revisaría, ¿está todo? Siguiente. Última pantallita. La pantallita de la plantillita que se me genera con todos los datos. ¿Para qué me va a servir? Para revisar. Me va a revisar, pues bueno, efectivamente, mi nombre, apellido, identificador, los datos a los efectos de notificación, reviso. El expone, ¿os acordáis? Reviso. Solicito la unidad tramitadora que chequeé, este apartadito de avisos y notificaciones y las materias de cláusulas normativas, ¿vale? Revisaría el documentito, ¿está todo? Pues ahora procedo a la firma y presentación, ¿vale? Que esta solicitud que yo estoy firmando y presentando a la vez se acompaña con esta presentación y firma de todos los documentos que yo incorpore, ¿vale? Absolutamente de todos. Vale. Se está cargando. Bien, en este momento mi solicitud ya ha entrado, ¿vale? Ya se ha de alguna forma activado un número de expediente mediante el cual el gestor va a analizar o va a darme el sí o va a darme el no a esa expedición también de copia electrónica, ¿vale? Como veis, la documentación que se ha firmado y presentado no solamente es la plantillita que os he comentado que recoge todos los datos, sino toda la documentación que yo hubiese incorporado. Aquí ya sabemos que yo en principio lo único que he incorporado ha sido mi original, ¿vale? Esto simplemente, esta pantallita lo que hace es, de alguna forma, dejar o permitir salirnos de la misma, ¿vale? Pero ya habría entrado nuestra solicitud, ya se habría automatizado un nuevo expediente y, como veis, la herramienta automáticamente, ya lo sabemos también, nos ha llevado los datos básicos de nuestro expediente. Revisaría mi número de solicitud de expediente, mi número de registro, ¿os acordáis de registro? El tipo de solicitud, cuándo se dio de alta, el estado actual y el organismo que yo he chequeado que tiene que tramitar. Historial. En el historial siempre se va a reflejar las fases por las que vaya pasando nuestro expedientito, ¿vale? Importante y simplemente pues por compartir con vosotros más términos. Lo que vemos aquí es el nombre de las fases de nuestro modelado, de nuestro procedimiento, ¿vale? Y lo que vemos entre paréntesis es la metafase. La metafase no es más que un conjunto de fases. Por tanto, si existiera otra fase que también estuviera dentro de la tramitación, cuando se añada aquí o se incorpore, aparecerá entre paréntesis tramitación, ¿vale? La tramitación no es más, o sea, discúlpame, la metafase no es más que un conjunto de fases, ¿vale? Bien, y también puedo revisar los diferentes documentos que he procedido a firmar. En este caso, la solicitud telemática y la documentación adjunta. Y como os comentaba, se incorpora el justificante o el recibí de esa presentación, ¿vale? Blanca Catalina, rol interesada, ahora mismo ha acabado con su función. Ahora me voy a poner en el rol del gestor, en el rol del tramitador. Accedería a, ya sabemos, ¿os acordáis que lo hablamos antes? En mi caso, con usuario y contraseña, voy a acceder al módulo de GTM. Una vez que esté dentro, yo sé, área de personal, que soy además competente de ese puesto y en ese área, que voy a acceder con puesto gestor especialista y en concreto en el organismo área de personal. ¿Vale? Si os acordáis, mientras accedo, mi expedientito tenía número 31, ¿vale? Voy a la bandeja activa, no os preocupéis, como os comentaba, esto lo explicaré al final de la sesión, ¿vale? La parte más teórica. Automáticamente se ha recepcionado el expediente, ¿lo veis?
Hago un paréntesis. Alguno de vosotros quizás se esté preguntando, bueno, ¿y yo cómo sé que ha llegado un nuevo expediente? Porque en este caso Blanca está probando, pero ¿yo cómo lo sabría? Bueno, pues muy sencillo. Lo explicaré no obstante luego, ¿vale? Pero es posible que os suscribáis, es algo que tenéis que configurar vosotros manualmente, es muy sencillo, luego os lo mostraré en una bandeja particular, podéis suscribiros a cuantos procedimientos queráis para que os avisen por correo de nuevos expedientes que lleguen a tu área, de nuevos documentos que no se han leído, etc, etc, ¿vale? Entonces yo en mi caso, porque estoy haciendo un ejemplo de prueba, pero bueno, podría haber visto en mi correo que ha llegado un nuevo expediente y accedo y me pongo a trabajar con él, ¿vale? Blanca Catalina, ahora mismo la interesada me ha presentado una solicitud, pues venga, voy a empezar a trabajar con ella. Como os digo, me voy a centrar en la pura tramitación, ¿de acuerdo? No os preocupéis que el resto de pestañas lo veremos luego. Blanca Catalina revisaría en este caso el tipo de procedimiento o de solicitud que ha entrado, que ya sabemos que tiene una naturaleza de copia electrónica auténtica, y directamente la gestora, Blanca Catalina, que casualmente se llama igual, se va a poner a tramitar el expediente. Por tanto, tramitación, ¿vale? La cuarta pestañita, tramitación, ¿vale? Insisto, estos apartados, el resto de apartaditos los mostraré luego, ¿vale? No os preocupéis. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, en primer lugar, ya estaría yo fallando. En primer lugar, ¿qué tendría que hacer la gestora Blanca Catalina? En el apartado documentación, antes de empezar a trabajar en la tramitación, revisar los documentos que la ciudadana me ha aportado. En mi caso, en teoría, vamos a expedir una copia de un documento que ya obra en poder de la universidad. Pero bueno, la solicitante me la ha incorporado, porque yo sé que es este, ¿vale? Es un documentito de prueba, pero sabemos que este es el original. Entonces, yo podría acceder a este documentito, en su caso, me lo podría descargar, ¿vale? Me lo voy a descargar y en concreto me voy a descargar el original, ¿vale? El original que no se ha enviado, o sea, que no está firmado todavía. Entonces, este mismo, imaginémonos que no lo tienes en tu poder, pues es sobre el que yo quiero expedir esa copia electrónica auténtica. Por tanto, revisaría el contenido del documentito, de ese certificado original, que como veis es un documento en prueba en este caso, ¿vale? Y perfecto. Una vez revisada toda la documentación, incluida el certificado original, ahora sí, tramitación. En la tramitación, la gestora Blanca Catalina lo que va a intentar hacer es efectivamente expedir la copia de ese original. Primero, ¿qué va a hacer? Lo ideal va a ser que a través del apartadito fichero, ¿de acuerdo? Como veis, con carácter obligatorio, los campitos estos, lo que haga sea seleccionar ese documento original, que en mi caso ya lo tengo, porque me lo he descargado además, ¿vale? Y si quisiera, el sistema siempre te va a dar un nombre automático, pero si quisiera, de manera automática, voy a cambiarlo, ¿vale? Y le voy a poner que este es el documento sobre el que se expedirá copia auténtica, ¿vale? Bien. Si os preguntáis la diferencia entre seleccionar y digitalizar, ya os la lanzo, ¿vale? La única diferencia es que seleccionar, yo en su caso puedo acudir pues a mi propia carpetita de mi equipo, ¿vale? Desde la que he escaneado ese documento en su caso y desde ahí directamente yo subo mi documentito y desde digitalizar lo que hago es de alguna forma conectar con otro aplicativo que se llama Gscan, ¿vale? Directamente a través de Gscan escaneo el documento y lo meto de entrada. No tengo que ir a una carpetita de mi equipo local y subirlo, ¿vale? Es la diferencia principal, ¿de acuerdo? Pero seguramente utilicéis, intuyo, la opción de seleccionar. Como veis, he chequeado seleccionar, he incorporado el documento original que ya obraba en poder de la Universidad de Cádiz, reviso datos, ¿vale? En este caso voy a colocar que privado no, importante, lo voy a comentar ya que lo tenemos aquí. Como veis se marca por defecto, yo no he tenido que tocar nada, ¿vale? La única diferencia es lo siguiente, estableciendo el sí, lo que se nos va a permitir es ocultar, ¿vale? Es decir, que no lo puedan ver, que no pueda ver ese documento otras áreas que puedan trabajar en nuestro expediente, ¿vale? Por ejemplo, yo en este caso, Blanca Catalina, área de personal. Yo en este caso, si quisiera asignar mi expediente para una tarea puntual a otro área, al área de calidad, me lo invento, al área de calidad como área de destino, si yo lo marco como no, área de destino lo va a poder ver, va a recibir el expediente, va a poder descargarse
el documentito y va a poder consultarlo, porque le he marcado privado, no. Pero en el caso de que yo marque privado sí, cuando llega al área de calidad, ¿va a ver que hay un documento? Sí, lo va a ver, pero lo va a ver en modo privado. No va a poder ni descargar, no va a poder consultar, ¿vale? Bien, interesado. En esta tablita podemos decir que se va a incorporar cada uno de los interesados con sus razones de interés concretas que formen parte de este expediente o que yo haya asociado, que veremos luego cómo yo puedo asociar interesados, ¿vale? Esto quiere decir, Blanca, que si desde sede electrónica me asiste un funcionario habilitado, aquí se incorporará también un nuevo interesado con nombre Blanca Catalina Monino, razón de interés, funcionario habilitado. Respuesta sí, ¿vale? Las observaciones simplemente a modo de POSI, ¿vale? Lo que sería en el mundo papel un POSI. No deja huella en ningún sentido ni trazabilidad, ¿vale? ¿Para qué lo podéis utilizar? Para comunicaros entre vosotros. Por ejemplo, aquí imaginémonos que tiene que hacer alguna tareita, pues por alguna necesidad particular, ¿vale? De esta solicitud, tiene que hacer una tareita un compañero tuyo de otro área. Aquí te dejo, fulanito, este documentito que recuerda, quiero que lo que tengas, que lo que hagas sea, o tu función recuerda que es, ¿vale? Bien. Y la parte más interesante que yo no obstante quiero compartir con vosotros, pero lo voy a hacer desde un punto de vista, también bajo vuestro permiso, muy teórico, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí se pueden dar 1000 casuísticas y no obstante después las compañeras Laura y Chelo lo comentarán. La intención va a ser también que recojáis de manera interna un documentito con preguntas frecuentes, pues porque supongo que tendréis distintos tipos de naturalezas de entrada de documento, un documento que no saben muy bien cuál es su validez jurídica o qué tipo de metadatos le metemos a este documentito del cual vamos a expedir la copia, etc, etc. Entonces, seguramente a través de un documento que vayáis elaborando poco a poco, se vayan a dar preguntas y respuestas frecuentes, ¿vale? Por eso os digo que yo ahora mismo sí me voy a centrar en cumplimentar estos 3 metadatos que son los mínimos obligatorios que se recogen por normativa técnica, pero, y os voy a comentar un poquito la parte más teórica por si estáis con papel y boli apuntando ideas, ¿vale? Por si lo queréis recoger. Y cuando se os den los casos concretos, no obstante, insisto, cualquier duda, aclaración, Blanca, ¿cómo podríamos poner esto? O Blanca, este documentito como tal. Si necesitaseis consultarnos a nosotros, a mi compañera Clara y a mí, pues sin problema, ¿vale? También lo podéis hacer a vuestra disposición. Entonces, como os decía, yo voy a cumplimentar este caso de prueba de este documento original que voy a expedir copia. Primer campo de metadatos mínimo obligatorio cumplimentar, origen. ¿El origen qué refiere? Origen indica si el contenido de ese documento, ¿vale? En efecto, voy a utilizar el mismo concepto, tiene ese origen, en cierto modo fue creado por ciudadano o por la administración. En mi caso, como yo formo parte de la Universidad de Cádiz y voy a expedir esta copia de documento original, administración. Tipo documental. ¿A qué refiere el mínimo obligatorio? Tipo documental. Se relaciona con la actividad que se está documentando. Ya sabemos que en nuestro caso, ¿cuál era el documento original? Un certificado. Por tanto, voy a chequear el valor certificado, ¿vale? Importante. Si veis de esta serie de valores, ¿vale? Tasados, que el que vosotros queréis que esté no está, siempre utilizamos un otros. Es un cajón desastre. Al igual que antes, ¿os acordáis que hablamos de documentación adjunta desde sede electrónica, como un cajón desastre? Aquí igual, ¿vale? Si alguno de los valores no os encaja con los que están descritos, otros, ¿vale? En mi caso, certificado. Y el más importante, o uno de los más interesantes, por lo menos para mí, el estado de elaboración, ¿vale? ¿Qué nos indica el estado de elaboración? Indica simplemente la situación en la que se va a elaborar el documento, ¿vale? En cierto modo lo que hacemos es respondernos a cómo es el documento del cual partimos, cómo es el documento origen y cómo va a ser la naturaleza del documento que generamos, la copia, ¿de acuerdo? Es esa relación. En cierto modo, para señalar este valor, lo que tenéis que responderos es documento origen versus documento a generar, copia, ¿vale? Entonces voy a explicar, como os decía, teóricamente cada uno de estos conceptos. Original, que de hecho sería nuestro caso, se da o adquiere esta validez jurídica de original cuando no hay un cambio de formato. Es decir,
El documento original se ha digitalizado, en mi caso, ¿qué he hecho? Lo he adjuntado, ya lo sabéis, el certificado lo he adjuntado y va a pasar al formato electrónico. Por tanto, la validez es la misma, original. Seguido, copia electrónica auténtica con cambio de formato. Pregunta y respuesta. El documento original del que partimos, ¿qué va a ser? Va a tener formato electrónico y el generado va a tener también formato electrónico, pero además la obtención de la copia va a requerir un cambio de formato, por ejemplo, de un Word a un PDF. ¿Lo entendemos? Documento origen formato electrónico, el generado igual y además para la obtención de la copia se va a requerir un cambio de formato, un cambio de formato electrónico, de Word a PDF, ¿vale? Bien, tercer valor, copia electrónica auténtica de documento papel. El documento origen, importante, está en soporte papel o en cualquier otro, pero que no sea susceptible, ¿vale? O podemos decir, o cualquier otro que no sea electrónico, susceptible de digitalización, ¿vale? Entonces, yo a través de ese documento origen, vamos a ponernos en el caso, documento origen en soporte papel, lo que voy a hacer es crear otro documento electrónico con calidad de copia auténtica. Por ejemplo, ¿qué casuística se os podría dar aquí? Pues una copia cotejada o una compulsa que tengáis que hacer de una copia, ¿vale? Por parte de un organismo oficial, ¿vale? Por tanto, documento origen, en este caso, soporte papel. Y lo que se va a crear es otro documento electrónico con calidad de copia auténtica, ¿vale? Penúltimo valor, copia electrónica parcial auténtica. Esta es muy interesante también. La única diferencia, podemos decir, es que se utiliza para casos de documentos que adquieren en parte un perfil o un carácter confidencial. Por ejemplo, un documentito del cual haya que expedir una copia, pero en la que se recojan datos de la interesada Blanca Catalina, pero también de más personas. Y yo lo único que quiero es, de alguna forma, sacar el extracto de la interesada Blanca Catalina. O sea, el extracto de ese contenido concreto de documento origen. Entonces, lo único que estaríamos haciendo es que el contenido representase parcialmente, repito, parcialmente el del documento origen. Así que la expedición de esta copia va a ser con carácter parcial, porque únicamente sacaré la parte que me interesa de ese contenido del documento origen. ¿De acuerdo? Y de nuevo, y así también se recoge por la normativa, ¿vale? Por la norma técnica de interoperabilidad, otros. En la familia otros podría entrar cualquier otro valor que nos responda a la validez original, con cambio de formato, con origen en documento papel o parcial, ¿vale? ¿Cuál podríamos situar en su caso en otros? Podríamos situar, ¿vale? Una copia, por ejemplo, una copia papel auténtica de documentos públicos administrativos, ¿vale? ¿Por qué? Porque el origen de ese documento público, sería electrónico. Y la copia se manifestará en soporte papel. Me diréis, Blanca, se parece al tercero. No, no. Aquí el documento origen era papel. Pero es que aquí el que se genera, en el caso del ejemplo que os he puesto, documentos públicos administrativos electrónicos, aquí el generado, la copia, se manifestaría en soporte papel. ¿Vale? Entonces, resumidas cuentas, vuelvo a sintetizar. Original, no hay un cambio de formato con respecto al documento origen. Con cambio de formato, el documento origen tiene formato electrónico, el generado también, y para obtener la copia, disculpadme, se va a requerir un cambio de formato, el caso típico de Word a PDF. De documento papel, el documento origen está en soporte papel o en otro soporte que no sea electrónico y se va a crear un documento electrónico, se va a generar un documento electrónico con calidad de copia auténtica, ¿de acuerdo? El caso de las copias cotejadas. Parcial, cuando esa copia, lo único, o el contenido de esa copia únicamente representa parcialmente el del documento origen. Otros, cualquier otra casuística que no se sitúe aquí. Por ejemplo, documentos públicos administrativos electrónicos, ¿vale? Bien, pues en mi caso, una vez explicada esta parte en la teoría, chequearía original, revisaría lo que he incorporado, etc, etc, privacidad no, interesado si quiero los cheques o si no, no ahora mismo, ¿vale? Observaciones, origen, tipo documental, estado, guardo.
En la parte superior a la derecha, debajo de mi identificación de Blanca Catalina como usuaria con puesto de trabajo, ¿vale? Y área, aparecerán siempre los mensajitos de ayuda. En este caso, se ha guardado correctamente su documento. Si hubiera existido algún tipo de error, te hubieran marcado en rojo ese mensaje, ¿vale? Indicándote lo que fuese, cualquier fallo, incluso a nivel técnico, ¿vale? Bien, muy importante, que a veces se nos escapa. Cuando yo ya haya acabado de editar el documento desde la tramitación, tendremos que finalizar el documentito. De alguna forma, a través de finalizar, lo que hacemos es cerciorarnos de que nadie más va a tocar ese documento, porque está perfecto, no hay que reeditarlo. Y como no hay que reeditarlo, lo vamos a finalizar, ¿de acuerdo? Importante, como veis yo estoy trabajando con el documentito de expedición de copia, que es una tareita, seguid mi cursor, que es una tareita que se sitúa aquí, ¿vale? Estamos en la fase estudio de la documentación y si quisiese, disculpadme, avanzar a la siguiente fase, transitar a la siguiente fase, cliquearíamos en finalizar y pasaríamos a la siguiente fase. El trabajo siempre va a ser así, importante, es decir, reviso la documentación, me voy a tramitación, reviso en qué fase estoy, chequeo y trabajo con cada una de las tareas, si hubiera más de una. En su caso puede que no haya nada, le daría a finalizar y avanzaría a la siguiente fase. E igual, tareas por fase, ¿vale? Y sobre cada tarea siempre se van a generar una serie de acciones que son las mismas a través de las cuales yo voy a poder editar y reeditar el documento cuantas veces quiera, siempre que no lo finalice, finalizar y otra serie de acciones que ahora nos vamos a centrar, ¿vale? Bien, entonces, volviendo al tema, la copia. Yo ya he expedido esa copia, he editado el documentito, he señalado los datos referentes a metadatos, ¿vale? Y le hemos dado a finalizar porque el documento está perfecto. Bien, a continuación, sí vais a hacer algo importante y es publicar a través de sede, ¿vale? La publicación se consigue a través de notificar. Me vas a decir, Blanca, ¿pero no sería aquí? No, porque esta publicación lo que da sentido es a Gtablón. ¿Os acordáis que era uno de los módulos que con anterioridad no os he explicado? Cuadro de mandos Gtablón, ¿vale? A través de este publicar accedemos a Gtablón, no nos interesa. La publicación a la que nosotros nos referimos en sede, para que el interesado se entere de esa expedición de copia, se hace a través de notificar, ¿vale? Seguramente, o en principio, vosotros tampoco vais a utilizar esta funcionalidad de registrar de salida. Repito, no. Pero sí vais a firmar. Estos documentitos, aparte de publicarse en sede, seguramente van a ir firmados por funcionario habilitado, ¿vale? Bien, de hecho creo que todos, absolutamente todos, vais a tener que publicar y firmar, a excepción de los casos en que sea original, ¿vale? Pero no obstante, no os preocupéis, que esto lo iréis viendo conforme hagáis vuestras pruebas y veáis la naturaleza de ese documentito, etc, etc, ¿vale? Yo ahora mismo estoy en una casuística muy general y por tanto sí os voy a explicar cómo se firma, sí os voy a explicar cómo se publica a través de notificar, ¿vale? Bien, pues yo a continuación, una vez que he revisado y editado mi documentito, he guardado los datos y le he dado a finalizar para que se haga la conversión definitiva a PDF y para que nadie más me pueda tocar este documentito, me voy a ir a firmar. Bien, ha cambiado de nuevo nuestra pantallita, ¿vale? A través de esta acción, como veis, automáticamente además, la herramienta me chequea el envío a portafirma. Os sonará, ¿verdad? Portafirmas, ¿de acuerdo? Otro módulo que funciona de manera independiente. No obstante, también está la alternativa de la firma en servidor. La única diferencia es que aquí la firma es la firma del sello de órgano, firma de la Universidad de Cádiz, ¿vale? Como veis, de hecho, aunque está presente, lo veis, ¿vale? Porque es a nivel de la plataforma, no lo podéis utilizar. ¿Veis que me sale en el cursor la imposibilidad de hacer uso del mismo, ¿vale? Pero, bueno, simplemente está para que lo sepáis. Vosotros os vais a centrar en el envío a portafirmas, ¿vale? Vamos a ponernos en el caso de que la usuaria Blanca Catalina Moñino si es funcionaria habilitada, ¿vale? Poneros eso en vuestras mentes, si es funcionaria habilitada y se encuentra justo en el área competente, ¿vale? ¿Qué podríamos hacer? Y esto también lo ejecutaréis en vuestras pruebas. ¿Qué podríamos hacer? Pues de manera automática, directa, facilitando la agilidad en el trabajo y optimizando mi tiempo de firma,
yo puedo desde esta misma pantallita firmar sin salirme de aquí y tener que acudir a portafirmas, identificarme y acceder. ¿Cómo? Pues a través de yo mismo. Como yo soy la competente para firmar, porque también soy rol funcionaria, cliqueo. ¿Veis aquí? Primero me aseguran, puesto de trabajo, imaginémonos, funcionaria, sí, firma Blanca Catalina. Efectivamente, enviamos a firma. Una vez que yo envío firma, firmo en trámite, me aparecerá una pantallita emergente con mi portafirma en versión pequeñita, ¿vale? Esta es precisamente la pantalla principal de portafirmas cuando tengo que firmar el contenido de ciertos documentos, ¿vale? Chequearía el documentito, podría hacer todas estas acciones, pero en mi caso vamos a firmar el mismo, ¿vale? Importante, aquí como veis me aparece conozco el contenido de los documentos, sí o no. ¿Por qué me aparece? Porque yo realmente no he chequeado el documento en sí, yo me he ido automáticamente a firmarlo. Fijaros ahora en lo que voy a hacer, ¿vale? Antes de aceptar, si yo cierro y antes de firmar le doy al documentito, se entiende que he leído la petición, se entiende que yo me puedo descargar el documentito y analizarlo, ¿vale? En este caso, si yo lo hubiera hecho de esta forma, cuando le diese a firmar no me va a aparecer ese mensaje, ¿lo veis? Porque la herramienta entiende que sí he leído el contenido, por tanto, ¿lo he leído? ¿Voy a firmar? ¿Estoy de acuerdo? Sí. Bien, se ha firmado mi petición correctamente. Cierro, se va a actualizar esta pantallita. Ya no voy a poder anular el envío porque ya se ha firmado por la usuaria funcionaria Blanca Catalina, firmado, ¿vale? Si yo en cierta manera quisiera ver cómo va mi documentito evolucionando, perfectamente puedo cambiar de pantallita, me puedo ir a la documentación si quisiese, ¿vale? Y voy a ver cómo el documentito, uno, se ha sumado a mi listado de documentos. ¿Os acordáis que os dije que desde sede todos los documentos vinculados se añadirán al expediente? Vale, perfecto. Pues de igual forma el gestor que trabaje con nuevos documentos, que edite o que incluso añada desde el flujo no reglado, es decir, desde fuera, porque tiene que incorporar un nuevo documento, todos los listados de documentos nuevos lo podréis observar desde aquí, ¿vale? Y como os decía, o lo que os quería comentar, siempre vamos a ir viendo cómo las botoneras de firma, de registro, de notificación, de la publicación en el G-tablón, ¿vale? Va evolucionando o en su caso no evolucionando. Por ejemplo, aquí cuando se mandó a firma estaba en otro color. Si la funcionaria Blanca Catalina hubiera rechazado la firma, se hubiera marcado en rojo. Pero como la usuaria funcionaria Blanca Catalina se ha firmado, aparecerá en verde. Y aquí con respecto a cada una de las acciones, por ejemplo, ¿os acordáis que la solicitante Blanca Catalina firmó, generó, registró una solicitud telemática desde sede electrónica? Ha firmado y ha registrado, ¿vale? Siempre te señala la última acción que haya ejecutado, ¿vale? Son simplemente ayudas contextuales que nos va a permitir identificar qué ha pasado, cuándo y cómo, ¿vale? Bien, vuelvo a tramitación, la gestora continuaría, vuelve a la tareita, ¿vale? La gestora en este caso perfectamente ha trabajado sobre el documento, lo ha editado, ha guardado sus datos, ha firmado la usuaria funcionaria, ¿vale? Va a volver a acceder la gestora porque quiere revisar otra cosita al documento y lo va a poder hacer o desde aquí o desde aquí, ¿vale? La diferencia es que si yo chequeo otras acciones, automáticamente es aquí donde me aparecen las acciones propias a trabajar con el documento. ¿Os acordáis que lo vimos antes? Pero otra alternativa es accediendo directamente a esa pantallita, ¿vale? Bien, ¿qué nos faltaría? Como estamos en el caso más genérico en el cual se va a firmar y se va a publicar, ahora a la gestora le falta todavía una cosita, que ya muchos de vosotros os estaréis dando la respuesta, y es acudir al apartado notificar para publicar el documento, ¿vale? Importante. ¿Y cuál es la diferencia entre notificar y publicar? Porque tú has accedido a notificar. Sí, respuesta. Yo he accedido a notificar, pero yo dentro de esta acción que se me permite realizar, puedo o notificar en la DEU, ¿vale? A nivel plataforma de ministerio. Notificar en sede electrónica, publicar en sede. O en el caso de que el medio preferente de la interesada hubiera sido
papel porque no cuenta con medios electrónicos, es un señor mayor que no tiene un Gmail, un email, no tiene nada, ¿de acuerdo? Bueno, pues seguramente yo le tendré que hacer llegar de esa copia electrónica a su casita por correo certificado, ¿vale? Seleccionaría el modo papel. En mi caso, que es muy sencillito, lo que voy a hacer es publicarle en sede a la interesada. ¿Cuál es la diferencia? Que es lo que os quería comentar con anterioridad. ¿Cuál es la diferencia entre notificar y publicar? Sencillamente que la notificación adquiere valor jurídico. Es decir, que si yo le notifico a la interesada Blanca Catalina en sede, Blanca Catalina tiene que aceptar o rechazar esa notificación. Bueno, y si yo le publico, no. Si yo le publico, únicamente le estoy poniendo a disposición en su carpetita personal de tal documento, pero la usuaria Blanca Catalina no tiene que aceptar, no tiene que rechazar, ¿vale? No obstante, tanto en este caso como en este, ya os adelanto, a la usuaria Blanca Catalina le va a llegar un email diciéndole, ojo, se ha puesto a disposición de usted por parte de la Universidad de Cádiz tal documentito sobre su expediente, ¿de acuerdo? Ya sea porque tenga que aceptar o rechazarlo, ya sea porque meramente lo tenga que ver, ¿vale? En nuestro caso, como ya hemos dicho, vamos a publicar en sede, repito, notificar, valor, publicar. Si quisiera, podría haber establecido algunas observaciones, ¿vale? Igual, a modo de POSI. Y el aviso, que antes no lo he explicado y muchos de vosotros seguramente os habréis fijado en la acción firmar, lo único es que si hubiera cierta urgencia, pues bueno, determinar ese grado, ¿vale? Es alta, es media, baja. Por ejemplo, para el caso de firma se ve muy bien. Funcionaria Blanca Catalina, por favor, fírmamelo con urgencia. Te lo voy a marcar como alta. Y encima te pondría en la firma, en sus observaciones, es urgente. ¿Vale? Sin más, no tiene mayor complicación. Y en su caso, si quisiera añadir, en este caso de notificación o de publicación, ¿vale? Nuevos documentitos anexos al principal, lo podría hacer, ¿vale? Bien, envío notificación. Le voy a dar ya porque vamos a publicar en sede. Un momentico, cierto, ¿vale? Error mío, ¿veis? Mensaje en rojo. ¿Qué no he hecho? Chequear a Blanca Catalina. Blanca Catalina, perfecto, vamos a publicarle en su carpetita personal. Enviamos. Bien, ya en este momento habría llegado a mi carpeta personal. Como os digo, yo ahora mismo tengo en mi correo, créanme, ¿vale? Un mensajito donde se me indica se ha puesto a su disposición interesada en su carpetita personal de sede tal documentación, ¿vale? ¿Os acordáis que el número de expediente era el 31? Con vuestro permiso vuelvo a pasar al rol interesada. Voy a refrescar mi pantallita. Y como veis, que no me ha llegado ningún mensaje de tiene usted que aceptar o rechazar. ¿Por qué? Porque esto no es una notificación en sede. Se me ha puesto a mi disposición este documento. ¿Os acordáis de las observaciones que añadimos? ¿Vale? Y si yo quisiera ver si ha sido o no publicado, le damos a la I y analizaría los datos de esa publicación en concreto. En su caso, descargaría y ya tendría el documento en mi poder, ¿vale? Con la firma concreta de ese gestor que pertenece a área de personal, ¿de acuerdo? Bien, pues habríamos acabado un completo circuito de lo que viene siendo sede electrónica desde el rol interesada principal que quiere dar de alta su solicitud, ¿vale? Hasta GTM, rol gestora, rol tramitadora, que ha accedido a su bandejita activa de expedientes, en concreto a este último, que ha revisado la documentación que se ha aportado, que ya sabe cuál es su objetivo y su función, ¿vale? Que ha acudido a la tramitación en concreto para comenzar a trabajar con las fases y con las tareas, que ha revisado que está en estudio de la documentación y, por supuesto, ha trabajado sobre el documentito de la expedición de copia, ¿vale? Y que en este caso, una vez que, imaginémonos la publicación, ya se visualice, ¿vale? Yo tendría que cliquear como interesada, ¿de acuerdo? Como veis está en naranjita, todavía no lo ha hecho, pero en el momento en que todas las acciones concretas finalicen, es decir, repito, la edición del documentito, añadir los metadatos, finalizar el documentito, firmar por el funcionario, enviarlo a su portafirma, ¿vale? O en el caso de que lo tenga que firmar yo, importante, veréis, voy a comentaros otra cosita que no os lo he comentado. O en el caso de que lo tenga que firmar yo, ya sabemos, a través de firma yo mismo,
¿de acuerdo? Pero en el caso de que lo tenga que firmar otra compañera, en mi caso, la funcionaria Clara, disculpadme que lo voy a repetir porque no lo he mostrado y quiero también que quede claro. Editaríamos, repito, finalizaríamos, firmaríamos. Yo os he mostrado la opción yo mismo, pero no os he mostrado la opción añadir firmantes, ¿vale? Si yo no soy la competente para esa firma, que ya recordad, aquí es una firma en trámite, no hace falta salir y acceder al portafirma, pero si yo se lo tengo que enviar a Clara funcionaria, revisaría, Clara funcionaria, chequearía, aceptaría y en estos momentos le habría llegado al portafirma de Clara. Clara, revise usted, por favor, en su portafirma, lo que yo le acabo de mandar, el contenido de este documento, fírmemelo, recházamelo. Hasta que Clara no me lo firme, recordad que yo puedo anular el envío. En el momento en que Clara me lo firme, ya anular el envío no se podría realizar, ¿de acuerdo? Bien, pues en mi caso, volviendo a este temita, hemos visto también cómo se puede firmar a través de la acción yo mismo o añadir nuevos firmantes y hemos visto cómo se notifica, ¿vale? Un momentico, voy a intentar, porque si no, no me va a dejar avanzar. Bueno, voy a anular el envío. Disculpadme, ¿vale? Vamos a anular el envío para poder continuar, ¿vale? Es que si no lo continúo, no voy a poder enseñaros el final, lógicamente. Bien. Vale. En mi caso estaríamos aquí, recordad que con este con el que hemos trabajado todo, ¿vale? Después de la firma, recordad que hemos accedido a notificar, hemos ido a la publicación en sede y se lo hemos remitido y puesto en disposición de su carpetita personal a la interesada Blanca Catalina. En este momento, ¿vale? Voy a eliminar este documentito para que no nos fastidie toda nuestra prueba. En este momentito, Blanca Catalina Gestora ya habría terminado con este documento, finalizaría y transitaría a la nueva fase, a la fase del fin. En este punto, este expediente quedaría cerrado, ya se ha analizado, ya se habría expedido esa copia que se le ha publicado en sede en su caso a la interesada principal y su función sobre este expediente que se ha iniciado a instancia de parte habría finalizado. ¿De acuerdo? Bien. Vuelvo a la diapositiva. Con vuestro permiso, ya habríamos chequeado entonces este tipo de presentación, solicitud telemática, la gestora ha estudiado, ha expedido la copia, ha firmado la funcionaria, ha publicado en sede de la interesada y ha llegado al fin, al cierre del expediente, ¿vale? Ahora vamos a ver esta casuística, ¿de acuerdo? Que es muy sencillita también, más sencillita aún, que es el inicio de oficio, es decir, la gestora automáticamente va a dar de alta, ¿de acuerdo? A este tipo de procedimiento. Ahora vamos a ver cómo y de qué forma. Y de igual forma pasará y transitará, cada flechita es una transición, transitará al estudio e irá al fin. Por tanto, la gestora accede a su bandejita activa, en mi caso voy a cerrar para que lo veáis completo, GTM, bueno, me va a llevar directamente porque no he salido bien. Ahora, GTM, Blanca Catalina usuaria, compuesto, gestor, especialista, accede al área de personal, va a dar de alta de oficio, ¿vale? Porque así sea la casuística concreta. Desde nuevo expediente, ¿de acuerdo? Nuevo expediente va a dar de alta a esta o para dar sentido a esta expedición de copia, ¿de acuerdo? Lo primero que tendré que hacer es chequear el procedimiento. Copia electrónica auténtica. Como veis, el sistema automáticamente le devolverá una serie de datos ya precargados, ¿vale? ¿Qué tendrá que cumplimentar? Otro, como es título. ¿Vale? Observaciones, igual, no deja huella, no hay trazabilidad, ¿vale? Simplemente a modo de POSI. Estos datos también vienen precargados por el sistema. Importante, el órgano responsable siempre va a ser el que se encuentre sobre la cúspide, el mayor, que es la Universidad de Cádiz, del cual penden todas las áreas, todos los servicios y unidades orgánicas, ¿vale? Y en concreto, el órgano asignado y el creador en este caso es personal, lo sabemos porque me sitúo en personal, ¿vale? Si este expediente tuviera que trabajarlo concretamente, además, la usuaria Blanca Catalina, yo podría añadirla.
¿vale? Pero si lo tiene que utilizar expresamente, porque imaginemos no nos encontramos en periodo vacacional y sé que va a ser mi compañera Clara, pues yo si quiero le puedo decir, Clara, le pego el toque, Clara, recuerda que este te vas a encargar tú, ¿vale? Bien, imaginémonos que somos las dos. O imaginémonos que no hay nadie. Es posible que sea simplemente un expediente que lo va a atender cualquiera de los gestores que se encuentren en el área de personal. Vale, le doy el alta al expediente, acepto. Bien, importante, esta pantallita, ¿os acordáis que antes arriba teníamos asociar interesado, ¿vale? Se identifica con esta. E imaginémonos que sabemos ese interesado del cual proviene y sabemos también la razón de interés del mismo, ¿vale? Si ya se encuentra en el sistema, por ejemplo, si yo me voy a Clara, está, si yo me voy a Blanca, también está, pero si no supiésemos del mismo, en lugar de hacer la búsqueda avanzada por aquí, tendríamos que darle a nuevo interesado y crearlo como ese nuevo interesado, persona física, ¿vale? Cumplimentando los datos mínimos obligatorios de este formulario. En mi caso, como va a haber una interesada asociada a este expediente, a la que a lo mejor le publico algo o le notifico algo, o notificar no, ya sabemos que en este caso no, ¿vale? Pero para que conozcáis las casuísticas completas. Pues yo en este caso puedo hacer la búsqueda de su nombre, cliqueo, sabemos que está porque como os he comentado, Blanca Catalina sí está en el sistema y chequearía su razón de interés, en este caso va a ser solicitante, y aceptaría, ¿vale? Bueno, pero es que si es una casuística en la que no hay interesado absolutamente asociado y simplemente yo este documentito luego se lo voy a transmitir a otro área, que es la que verdaderamente va a expedir la copia, no pasa nada, sin interesado, ¿vale? No es obligatorio asociar un interesado, ¿vale? Si en algún momento le habéis dado a que no hay interesado y os arrepentís, porque si lo hay, recordad, asociar interesado. Si ya está en el sistema, hacéis la búsqueda de su nombre. Si no está en el sistema, le dais de alta a través de nuevo interesado, ¿vale? Bien, pues ahora mismo ya estaríamos lo que es la carpetita, el contenido de este expediente. Si yo me voy a documentación, como veis la estructura es equivalente, es igual. Si yo me voy a documentación, lógicamente no voy a tener nada, voy a tener que añadir, si quisiera, si fuera el caso, desde aquí, por ejemplo, ese documento original del cual voy a expedir la copia, ¿vale? Y de igual forma, no me voy a centrar ahora, pero para que veáis que es lo mismo. Me voy a la tramitación, estamos en el inicio de oficio, con vuestro permiso, cambio, ¿vale? Aquí no hay ninguna tareita, por tanto me voy a la siguiente fase, estudio de la documentación, cambio, ¿vale? Y trabajaría sobre la tareita, que ya sabemos cómo y de qué forma, recordamos, editamos, finalizamos, firmamos y publicamos, y finalizaríamos y fin. Este sería el alta de un expediente y el inicio de oficio, ¿vale? Bien, pues entonces, ya habríamos, primero, hemos conocido un poquito lo que es la plataforma. Hemos conocido un poquito cómo es el trasiego de este proceso electrónico. Hemos conocido un poquito de sede electrónica, cómo presentaría en rol, ¿vale? La solicitante Blanca Catalina. Hemos conocido cómo tramitaría ese expediente iniciado a instancia de parte la gestora Blanca Catalina. Y también hemos visto cómo Blanca Catalina puede de oficio dar de alta un nuevo expediente, ¿vale? ¿Qué nos queda? En 15 minutitos voy a explicar un poquito las funcionalidades principales de GTM, ¿vale? No obstante, antes de ello y de manera muy express para que veáis que su funcionamiento es ok, ¿de acuerdo? Como ya hemos hablado con anterioridad, y algo muy importante que poquito a poco seguramente vais a ir conociendo en detalle, es posible la asistencia de un funcionario habilitado. Entonces, este inicio también sería instancia de parte, lo único que en este caso la interesada Clara ha acudido a la oficina y casualmente el día 16 de febrero a las 10:32, la que estaba en la ventanita era la funcionaria Blanca Catalina. Ella va a asistir para este trámite puntual a Clara. Por tanto, Blanca Catalina aquí no actúa de solicitante, actuaría de funcionaria. Como veis, se me habilita una nueva pantallita, ¿de acuerdo? Entonces voy a cumplimentar los datos de la interesada, ¿vale? Como yo ya me los sé de memoria, los añado rápidamente. Vuestro permiso, ¿vale? Que los mínimos obligatorios los tendría que meter. Ya os he dicho antes, si sabéis más datos, siempre es mejor, porque cuanto más datos, la Universidad de Cádiz recibirá más datos aún, ¿vale?
Bien. He complementado los datos del interesado personales, también los datos a los efectos de notificación, porque a lo mejor, claro, sí cuenta con los medios electrónicos. Entonces, bueno, yo le comento a la interesada, ¿usted quiere que se le notifique de cualquier cambio? ¿Clara? Sí. Sí. No. No. Chequearía bajo su nombre, bajo su poder. Lógicamente, importante, me he saltado aquí una parte fundamental, pero ya lo sabéis. Yo previamente, ¿vale? Habré rellenado ese modelo del consentimiento expreso. ¿Os acordáis? ¿Vale? Que se me habilita como funcionaria. Bien, entonces cumplimentará esta primera pantallita, trabajando en calidad de funcionario, ¿vale? Vía, no la veo, aquí. Reviso de nuevo. Bien. Siguiente. Pues igual, lo único que yo ahora hablaré en tercera persona, expone que la interesada Clara, ¿vale? Sobre documento original, solicita que se le sea expedida copia electrónica auténtica, ¿vale? Unidad tramitadora. Sabremos, le preguntaremos, área de personal, se los chequeo. Revisaremos la normativa conjuntamente, en su caso chequearía que sea la notificación telemática. Fenomenal. Por supuesto, aquí sí le damos sentido a esto. Añadiría la copia que he digitalizado de ese consentimiento que hemos firmado, ella como interesada principal, yo como funcionaria que le asiste. Si tenemos o yo tengo entre mis manos el documento original de ese certificado que quiere que se le sea expedido, lo añadiría, o otra documentación, en su caso si fuese necesario, porque yo lo considero por este tipo de naturaleza concreta de alta de la solicitud, incorporaría su DNI, ¿vale? Siguiente, lo voy a hacer rapidito, ¿vale? Simplemente para que sepáis que está la opción. Y revisaríamos los datos conjuntos. La única diferencia que vamos a ver con respecto al anterior caso es que aquí, ¿vale? El nombre no va a ser el mío, que aunque yo sea la que le estoy asistiendo, la interesada principal es Clara, ¿de acuerdo? Entonces, como veis aquí no aparece mi nombre, aparece la de la interesada que ha aparecido en la oficina de registro, ¿vale? O en la oficina de la universidad. Revisaríamos los datos con ellos, ¿vale? Él expone, todo perfecto, firmamos y presentamos. A partir de aquí, en el momento en que yo finalice, yo ya habría asistido para este trámite puntual, y así Clara mañana quiere volver a acudir, lo mismo le atiendo yo, lo mismo no le atiendo yo, ¿vale? Porque esto es una mera asistencia, yo no le estoy representando, ¿vale? Bien, y aparte de esta diferencia que os he comentado de que en los datos del solicitante aparecen los datos de la interesada principal, no de la funcionaria, lógicamente en este caso, cuando finalice con el alta de la solicitud, el recibí lo imprimiré y se lo entregaré a doña Clara, ¿vale? El recibí, recordad, el justificante, ¿vale? Tome usted, le doy el documentito que acredita su presentación tal día, con número tal, etc., de tales documentos, ¿de acuerdo? Sería lo que yo le entregaría, ¿vale? Si yo me voy al gestor de expedientes, voy a refrescar la pantallita con vuestro permiso, una vez más, automáticamente lo tendré por aquí, ¿de acuerdo? Pero como veis, la interesada no es Blanca Catalina, la interesada es Clara. Y si yo accediese al resumen del expediente, se habrán añadido, lo que os comenté con anterioridad, todos los interesados que vayan dejando huella en este expediente. Blanca Catalina, claro, como funcionaria, pero Clara también como solicitante. ¿Vale? Fenomenal. Entonces, ya hemos visto también la casuística de funcionario de manera muy express. Y ahora, antes de pasar a la ronda de preguntas, lo que os comentaba, os voy a explicar un poquito para que apuntéis, toméis nota. Sé y soy consciente de que lo que os voy a explicar ahora son bastantes conceptos teóricos, por tanto, y seguramente sea así, hasta que vosotros no hagáis pruebas, no vais a empezar a decir, ah, vale, lo que Blanca me explicó, vale, lo que Blanca comentó aquí, ¿de acuerdo? Pero no obstante, sí veo interesante compartirlo con vosotros lo que son los apartados más teóricos. Entonces, voy a volver a salir. Perdón, que le he dado un expediente sin querer. Vuelvo a salir, vuelvo a entrar. Blanca, Sí, si te parece, abrimos un turno de preguntas vale, por lo que me digas. si, Sí, por si alguno de los compañeros tienen alguna duda, comentario. vale. Vale, ¿hay alguna dudita, algo